Estamos atravesando un periodo de escasas precipitaciones donde las reservas también comienzan a descender. Bueno, de cara a una próxima campaña de granos gruesos, le consultamos al ingeniero Marcelo Metzler qué hacer contra las malezas. Cuando se dan situaciones como esta de falta de precipitaciones, la preocupación imperante es lo que inclusive nos está sucediendo a nosotros en los propios lotes, digamos, donde estamos haciendo investigación y desarrollo. Es herbicidas que fueron aplicados a principios de julio prácticamente no tuvieron precipitaciones para que los mismos se incorporen y puedan actuar. En ese escenario siguen haciendo malezas, en menor medida, pero se siguen dando. Con lo cual hay que estar atento para constantemente en los monitoreos para, bueno, si ahí empieza a haber escape de alguna maleza relevante, como puede ser coniza o ryegrass, para tomar medidas, ya sea con algún herbicida desecante o algo, y evitar que las mismas prosperen y crezcan en tamaño, donde, en situación en la cual los herbicidas actúan de manera más, no actúan con toda la eficacia que podrían tener, que como lo hacen cuando tienen malezas chicas, ¿no? Entonces, eso es importante. En definitiva, estar monitoreando constantemente. Es una situación que se está, como vos decís, generalizando. Muchos herbicidas a principios de julio no se incorporaron correctamente, por lo tanto, hay que estar atento a esa situación. ¿Este caso particular es el trigo también o no? Totalmente, o sea, lo que sucede en el trigo es que si eventualmente tenés que hacer algún graminicida para controlar, graminicida selectivo, obviamente, para el cultivo de trigo, para controlar ryegrass, el mismo va a tardar como mínimo en actuar, y muchas veces, depende, si tenés plantas muy desarrolladas puede que se escapen. Entonces, amerita que monitoreemos esa situación constantemente hasta que, bueno, se den las precipitaciones o hasta que el cultivo cubra el entresurco. Y bueno, si se dan escapes y vemos que los mismos progresan, bueno, no quedará otra que actuar inmediatamente. Pero digo, reitero, la clave es evitar que los individuos de la maleza, ya sea raigrasa o rama negra, fundamentalmente digo por hablar de las dos malezas más importantes que tenemos hoy por hoy, adquieran un tamaño con el cual sean muy difíciles de controlar con los herbicidas. Recién decías la importancia del monitoreo. ¿Qué otras estrategias se pueden aplicar frente a este contexto? Y ya pensando que estamos iniciando, o por lo menos se está iniciando alguna siembra de granos gruesos como es el maíz. En ese caso ya tenemos que evaluar, digamos, las malezas que tenemos presentes, o también si tenemos la posibilidad de tener la historia del lote, ya diagramar las aplicaciones para poder empezar a mitigar las apariciones de malezas que seguramente van a ser. Si tuviste problemas con Amaranthus o con gramíneas estivales, caso Digitaria, Leucinia, o por ahí la más conocida y más difundida como puede ser Echinoclova o Capim, empezar a diagramar en función de cuál es tu planificación, digamos. Si vas a un maíz de primera, quizás unas mezclas de acetoclor con atracina sea suficiente. Si la presión de estas malezas es media a baja, si ya tenés problemas de marcados de amaranto o de gramíneas, ya evaluar la realización y consultar al técnico asesor cuáles las mejores alternativas que sean más contundentes que estas alternativas de metolaclor o atracina, y evitar tener problemas con estas malezas, que reitero, que cuando una vez que emergen y empiezan a darse las condiciones ambientales para que ellas se desarrollen, realmente le ejerce una competencia muy fuerte con el cultivo. Puntualmente en el caso del maíz también hay que prestarle atención a la densidad, o sea, maíces que estén en zonas donde por características ambientales se tenga que sembrar menos de 60.000 plantas, ahí yo recomiendo que la tecnología para controlar las malezas sea muy buena. O sea, quizás haya que hacer una pequeña inversión, un gasto algo mayor, pero elegir tecnologías de control o de manejo de malezas, puntualmente de herbicidas, que sean muy eficaces en el control de la misma. Si vas a sembrar densidades mayores a las 60.000 plantas, ya en esa situación, cuando el cultivo llega a B6, B7, ya realmente empieza a competir muy bien, sobre todo por el recurso luz, con las malezas, y el mismo cultivo, ya una vez que cubrió el entresurco, ya inhibe los nacimientos de nuevos individuos de las malezas, cualquiera sea de ellas. Entonces esa es una alternativa. Yo la recomendación en resumen sería, si vas a sembrar densidades bajas, prestarle mucha atención a la tecnología, hacer una inversión y poner muy buena tecnología de control, y si vas a hacer densidades altas, porque tu ambiente lo permite, quizás ahí ya podés hacer una tecnología de control un poco más que no sea tan onerosa, y vas a tener un efectivo control de las malezas.
¿Similar sería para lo que es soja o sorgo? Digamos, en el caso de soja o sorgo sí, pero ahí ya pasa a pesar mucho la historia del lote. O sea, si vos tenés situaciones incipientes sobre todo de amaranthus, en ese caso se pueden optar, si es una situación incipiente, es decir, si lo vi el año pasado, lo vi en el borde del lote, en la cabecera del lote, quizás me convenga hacer un tratamiento preemergente como preventivo, ese sería el término preventivo, en el cual evitar que la maleza comience a colonizar todo el lote. Y en aquellas donde ya realmente tuve serios problemas o serios problemas para controlarlo, ahí sí ya tomar medidas, siempre consultarla con el colega asesor, digamos, que realmente sean eficaces en el control, porque un nuevo escape, para que tengas idea, en términos de 3 años, la población puede incrementarse 97 veces de Amaranthus respecto a la situación inicial. Entonces es una maleza que tiene una altísima tasa reproductiva, con lo cual le permite colonizar muy rápidamente el lote, y una vez que se escapa de determinado tamaño, como pueden ser los 5 o 7 centímetros, realmente es muy difícil de controlarla y sobrevive a la mayoría de los tratamientos de herbicida que nosotros podemos hacer. Entonces amerita hacer un control preventivo muy importante. ¿Podemos hacer un ranking, digamos, de cuáles son las malezas que están predominando ahora en nuestra región? Bueno, si vamos a cultivos invernales, te diría que es rama negra, ryegrass, está creciendo mucho lo que son crucíferas, por lo tanto la pondría en un tercer orden. Crucíferas hasta ahora resistentes a ALS, todavía no hay tantas resistentes a glifosato, pero si establecemos un ranking de cultivos invernales sería rama negra, ryegrass y crucíferas. Rama negra era una de las primeras, digamos, que estaba surgiendo con sus problemas para controlarla con el glifosato. Hoy por hoy los problemas no son eso, sino que empiezan a derivar de la adquisición de resistencia a algunos otros herbicidas, caso sulfonilureas, por ejemplo, o inhibidores de la ALS puntualmente. Empieza a haber problemas para controlarlo con esos herbicidas que son muy utilizados, porque muchos de ellos son muy baratos, casos del mesulfurón. Entonces en algunos lotes empieza a haber algunos problemas para controlarlo, entonces se empieza a buscar otra alternativa, como son los herbicidas hormonales. También en algunos lotes, no en la provincia de Entre Ríos, pero en otras zonas del país ya también hay una pérdida de eficacia de herbicidas hormonales, con lo cual, ¿qué digo, qué es lo que quiero decir con esto? Que hay que prestarle especial atención al manejo de esta maleza, y es por eso la explicación por qué sigue nuevamente 10 años después todavía estando primero en el ranking, sobre todo en los cultivos, en los barbechos largos, en cultivos invernales, en los barbechos largos de cultivos estivales, rama negra. Ryegrass, resistente a glifosato, a graminicidas, a FOB, o sea, al Oxifod, por ejemplo, y también ya resistencia a algunos DIM, hay algunas cositas dando vuelta en la provincia, y bueno, lo como te dije anteriormente, crucíferas hasta ahora, inhibidores de la ALS, puntualmente sulfonilureas, pero también ya en otras partes del país es resistente a glifosato, resistente a 2,4-D, por lo tanto, son los 3 grupos de malezas que tenemos que prestarle especial atención, y si ya la tenemos dentro del lote, tomar las medidas del caso para evitar que sigan creciendo. Y si lo tenemos, empezamos a tener situaciones incipientes, lo empiezo a ver en alguna esquina del lote, en alguna cabecera del lote, ya tomar las medidas preventivas necesarias. Nuevamente, como decimos, reiteramos, consultar a un colega que le dé las mejores alternativas para ello. Si nos vamos a cultivos estivales, es Amaranthus, Echinocloa, Capín, y empieza lo que es el Leucine a crecer bastante. En algunas zonas puede haber problemas con gramilla, pero puntualmente serían Amaranthus y Echinocloa todavía como las líderes, y empieza a haber, reitero, Leucine empieza a crecer bastante en algunas zonas de la provincia, con lo cual hay que prestar especiales atención, ya sea cualquiera de los cultivos estivales que hagamos, soja, sorgo o maíz. Obviamente sorgo siempre todavía hay que dar un poquito más de importancia a las gramíneas, porque no tenemos tantas herramientas para actuar en posemergencia. Una vez que las gramíneas empiezan a competir con el sorgo en posemergencia, no tenemos muchas herramientas. Hay algunos lanzamientos recientes de híbridos que tienen tolerancia a imidazolinonas, con lo cual eso nos da una mano para actuar en posemergencia, pero muchas veces no es fácil de conseguir, son algo más costosos, pero sobre todo muchas veces no se consigue semilla, por lo tanto, todavía vamos a depender fuertemente del curado de semilla para poder usar ese metolacloro en presiembra del cultivo, y en posemergencia tratar de que no se nos escape, porque una vez que empezaron a competir seriamente con el cultivo es muy difícil de manejarlas y generan pérdidas importantes en rendimiento del cultivo.
¿Cuáles son los errores más comunes que el productor debería evitar justamente para que se le puedan desparramar o que no pueda controlar las malezas? Muchas veces es reiterar las mismas herramientas en el tiempo. O sea, Einstein decía, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces, cuando hacemos todos los años lo mismo, cuando uno lo llaman y tiene un escape de una maleza puntual, y muchas veces ve el manejo que se hizo en los últimos 2 o 3 años y se da cuenta que se hizo siempre lo mismo, y quiere decir que esa situación de manejo favoreció el desarrollo de alguna maleza que no era controlada por ese paquete de herbicidas que uno venía utilizando. Entonces, siempre hay que buscar las alternativas que me permitan controlar la problemática que tengo en el momento, no dejar que eso crezca en el tiempo, y eso después requiere intervenciones que son mucho más costosas, inclusive a nivel ambiental, porque tienen que empezar a utilizar herbicidas que quizás hoy por hoy pueden tener alguna cuestión ambiental o tener mayor impacto en el ambiente. Entonces siempre es prevenir. De la mano de eso viene el uso de los herbicidas residuales, o sea, aquellos herbicidas que se aplican cuando la maleza no está presente. Eso muchas veces al productor le cuesta todavía aceptarlo, que tiene que usar un herbicida cuando la maleza no está presente. Y después empezar a incorporar otras alternativas de manejo cultural que muchas veces van de la mano, por ejemplo, de los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, y en algunas situaciones puntuales quizás sea necesaria algún tipo de labranza,